Bendiciones, hermanos. A esta prédica como título le puse Él lo cambia todo. Y si me quieren acompañar al libro de Santiago, capítulo 1. Versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y una de las cosas que rescataba es que el apóstol Santiago nos insta a tener sumo gozo en las pruebas. Primeramente, quería decir que le puse este título de Él lo cambia todo porque cuando leía este versículo me hacía una comparación de las dificultades que podía llegar a tener cuando no conocía a Dios, cuando no tenía a Dios en mi vida y las diferencias de pasar dificultades ahora con el Señor. Y es un privilegio que tenemos como hijos de Dios de pasar por pruebas, pero tomados de la mano del Señor. Y bueno, entonces el apóstol Santiago nos insta, ¿no?, a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y primeramente nos insta a tener gozo porque la presencia del Señor está en nuestras vidas. Y otra cosa que meditaba es que a través de estas pruebas Santiago menciona los beneficios de estos problemas que podemos llegar a pasar, de las dificultades que por ahí pueden llegar a distraernos, pero que si las miramos con ojos espirituales podemos convertirlas en oportunidades para crecer en nuestra vida espiritual y en la madurez, ¿no? Puede tratarse de cualquier problema que estemos pasando, cualquier dificultad por el que estemos atravesando, no importa lo grande que sea, sino que lo que importa es el potencial por el cual hace descarrilar nuestra fe. Y Santiago nos marca, ¿no?, a tener una actitud de mucho gozo cuando nos enfrentamos ante diferentes pruebas. Y hasta a veces nos puede costar creer esto, ¿no?, más cuando estamos pasando por estas pruebas, lo que menos podemos ver en nuestras vidas es el gozo, sino que más bien es la amargura, el enojo, cansancio también. Y estas dificultades nos pueden llegar a preocupar tanto que podemos con nuestras propias fuerzas buscar soluciones, una solución para estos problemas, y a veces estamos tan turbados, ¿no?, con esto que no nos detenemos a ver los beneficios que pueden llegar a tener estas pruebas que podamos a tener en nuestras vidas, y ponernos a fijar en estos beneficios, en lo que produce estas pruebas, es también lo que produce gozo en nuestras vidas. Santiago también habla de que estas pruebas producen en nosotros paciencia. Es una de las cosas que podemos ver que está trabajando en nuestro corazón. Esto se refiere a la capacidad de mantenerse firme en medio de tribulaciones. Sería que a pesar de las pruebas, guardar un comportamiento, una actitud que honren al Señor, a pesar de las pruebas difíciles que estemos pasando, honrar al Señor por sobre todas las cosas. Y pensaba en por qué la prueba nos da una oportunidad para desarrollar esta paciencia, a pesar de que las dificultades es lo que impide nuestro avance en alcanzar aquellas cosas que nos faltan.
logramos avanzar en la vida por el obrar del Espíritu Santo en nosotros, porque la presencia del Señor está en nuestras vidas y más si nos aferramos a Él, si nos tomamos de su mano. El Señor es el que suple todas las fuerzas, ¿no? Y si me quieren acompañar a Salmos 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y podemos estar confiados en el Señor sabiendo que así como Él estuvo en dificultades pasadas, lo está siempre como nos promete, ¿no? Y pensar que estas tribulaciones de la vida vienen para probarnos, para hacernos crecer en nuestra relación con Él, en nuestra fe. Y otra cosa que me ponía a pensar es en el versículo 9, ¿no? Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aquellos que se aferran a la palabra en obediencia, a los hijos que son obedientes y que verdaderamente se humillan delante de su presencia, obedeciendo su soberanía. A esos promete el Señor que no le hace faltar de ningún bien. Y por eso cuando si meditamos bien en nuestro caminar, si examinamos nuestro corazón, si hacemos lo que a Él le agrada, podemos estar seguros de que el Señor está con nosotros. Primera de Pedro 5:1, perdón, capítulo 1. Versículo 5 hasta el 7, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y las aflicciones de los justos producen bienes espirituales que los perfeccionan como hijos de Dios, con tal que la fe esté guardada en medio de la prueba y saber esto, ¿no? Que de todas nos sacó el Señor, siempre de alguna manera Él interviene y en medio de las pruebas podemos ver su mano extendida sobre nuestras vidas. En Salmos 34 dice las aflicciones del justo, ¿no? Dice, pensaba esto, ¿no? Que el que anda en integridad, en obediencia, aferrado a la palabra, es que está atento a los deseos del Señor y que se aferra a lo que el Señor quiere. Y hoy se nos compartía hoy a la mañana en el devocional sobre la obediencia, de atender a su palabra y no pasarla por alto, sino tomar en serio las cosas del Señor y no solo guardar lo que Él nos habla, sino que ponerla en práctica, aunque muchas veces nos cueste, pero a pesar de que nos cueste obedecer,
a sus demandas, intentarlo sabiendo que el Señor es el que suple las fuerzas, ¿no? Y el que nos capacita para obedecer a su palabra. Y algo que nos remarcaba Ale en las clases de Cristología, que marcaba mucho mi corazón, sobre el tema de la obediencia, poniendo como ejemplo la obediencia de Cristo, ¿no? Y la obediencia no es algo de religiosidad ni algo rutinario. La obediencia genuina produce en nosotros, tiene que producir en nosotros un cambio de nuestro corazón. La obediencia va a quebrantar, va a romper mi corazón, y cuando ese quebranto no se produce en nuestro corazón, vamos a proseguir a hacer nuestra propia voluntad. Y por eso veía necesario esto, ¿no? Buscar que el Señor quebrante nuestro corazón, buscar humillarnos delante de su soberana majestad para reconocer, tener esto, ¿no? A pesar de que a nuestros ojos no nos parezca bien los planes del Señor, aferrarnos, ¿no? a Él, sabiendo que sus planes son mejores, que todo lo que Él tiene para nosotros, todos sus pensamientos son para bien. Y es necesario esto, ¿no? Buscar que el Señor nos quebrante, buscar rendirnos. Y cuando decidimos verdaderamente rendirnos, es también una actitud también de decidir dejar de luchar por aquellas cosas que quizás en nuestro corazón nos afligían, nos preocupaban y que ocupaban el lugar del Señor. Cuando decidimos esto, entonces, cuando decidimos esta decisión, ¿no? de rendir nuestro corazón, dejamos de lucharnos por estas cosas, y también este rendimiento produce en nosotros una quietud de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y nos hace estar en paz con el Señor, sabiendo que estamos en su voluntad. Y el Señor, cuando hacemos esto, ¿no? Cuando estamos en obediencia, podemos sentir nuestra cercanía con la presencia del Señor. Y pensaba en disfrutar, ¿no? en aprovechar estos tiempos que el Señor nos regala, esta cercanía que el Señor nos da para estar con Él, ¿no? De no tener en poco, sino que a medida que vayamos conociéndole, que nuestra sed en nuestro corazón pueda crecer. Y el Señor lo quiere todo en nuestra vida. Cuando nos rendimos ante su soberana voluntad, podemos estar en paz porque estamos en su voluntad, ¿no? Y aún en medio de las pruebas podemos sentir la paz del Señor, podemos sentir la libertad de saber que estamos obedeciendo a sus mandatos. En Salmo 119, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Versículos 44 y 45. Y hacer la voluntad del Señor es la libertad, ¿no? Es la verdadera libertad, andar en su verdad. Esto es lo que verdaderamente nos hace libres. Y a pesar de que a veces nos cueste obedecer, el Señor nos muestra, ¿no? Que es Él el que nos da la fuerza, es Él el que nos capacita. Y a pesar de que caigamos varias veces, el Señor nos levanta una y otra vez y nos enseña a caminar. Y pensaba esto, ¿no? De que podamos, en medio de estas pruebas, que podamos proclamar lo grande que es el Señor y reconocer que en Él lo tenemos todo. Más si su presencia está en nuestras vidas, a pesar de muchas pruebas que
que podamos pasar, si nos ponemos a meditar los beneficios que nos pueden traer estas pruebas, ¿no? Nos hace acercarnos al Señor porque le buscamos y podemos derramar todo nuestro corazón, y el Señor escucha nuestra oración cuando le contamos, ¿no?, todo lo que nos está pasando, y se revela el Señor, y de esa manera lo conocemos más profundamente. Y pensaba de no perder el privilegio de orar, de clamar para que su reino sea establecido en nuestras vidas y tener plena confianza en Él, que podamos tener esto, ¿no?, nuestra confianza en Él, a pesar de que ante las circunstancias es difícil, pero que podamos buscar ser renovados a través de su Espíritu Santo, y el Señor, cuando estamos en estas tribulaciones, el Señor nos muestra, ¿no?, que su mano está extendida sobre nuestras vidas, y es ahí, ¿no?, cuando podemos sentir el gozo, podemos sentir la paz que solo el Señor puede traer en nuestras vidas. Tenía esto para compartir. Amén.